Bienvenidos a su programa Desenlace. El presidente de los Estados Unidos ya no tan solo es que a través de otros actores ha tratado de agredir nuestra patria, sino que ya lo ha dicho abiertamente en declaraciones a los medios de comunicación social, un video que está ahí en las redes sociales, que seguramente usted que está ahorita en su casa, en su lugar de trabajo, ha visto con detenimiento, donde el presidente de los Estados Unidos se da el lujo de decir que están estudiando varias alternativas en contra de Venezuela, inclusive la agresión militar. Pregunto, Julio, ¿qué no le perdona el imperio norteamericano a la patria de Bolívar y de Chávez? Mira, yo creo que no nos perdonan el que nos hayamos convertido en una referencia geopolítica para el hemisferio y para el mundo entero, de que es posible construir un mundo totalmente diferente y distinto al modelo regido por la lógica del mercado, del capital y del neoliberalismo. Pues creo que eso ha sido uno de los grandes aportes, ¿no?, del bolivarianismo desde la perspectiva de la experiencia venezolana. El que nos hemos planteado con Hugo Chávez a la cabeza siempre, el comandante supremo, la construcción de la pluripolaridad, de la multipolaridad, y que realmente a partir de la experiencia venezolana se hayan generado importantes movimientos emancipatorios en otros pueblos del hemisferio. El caso de Bolivia, el caso de Ecuador que tú mencionabas, el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua, ¿no?, el caso del Uruguay, el caso del Paraguay, el caso de Argentina, el caso de Brasil con Lula. Eso sin lugar a duda ha sido uno de los grandes aportes del bolivarianismo a la necesidad de enfrentar esta arremetida neoliberal sobre el continente, partiendo de lo que establece la doctrina Monroe de 1823, Rodolfo, América para los americanos. Y yo creo que inclusive que el 2017 fue un año clave, porque creo que se calculó hasta la eliminación física del comandante supremo Hugo Chávez. Ellos creían que en vísperas del 2017 ya debían haber caído los gobiernos de Brasil, como en efecto, del Paraguay, de la Argentina, del Uruguay y también de Venezuela, ¿no? Esa era la cuenta que sacaba digamos, el neoliberalismo ante esa feroz arremetida. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, que este pueblo venezolano se plantó con mucha dignidad, se aferró al chavismo como parte de la subjetividad, porque somos una corriente histórica que no pueden desconocer, porque ya tenemos expresiones en el mundo entero, que aun cuando el comandante Hugo Chávez nunca hizo una casa en el Medio Oriente o un beneficio directo, Hugo Chávez es venerado en el Medio Oriente. Los pueblos árabes, lo hemos visto nosotros que hemos tenido que salir a dar, digamos, esa batalla internacionalista. De modo que yo creo que ese ejemplo, ese buen ejemplo que ha dado Venezuela, no lo perdona el imperialismo norteamericano. Y sobre todo que hoy estamos entonces ante una disyuntiva, Rodolfo, en el marco de la geopolítica mundial. Ellos intentaron acabar con el sueño bolivariano para que eso generase un efecto dominó y apaciguara, ¿no?, a los países de este lado del hemisferio. Como eso no ocurrió porque Venezuela se plantó firme, porque se le acabaron todas las páginas del manual del perfecto golpe de Estado, porque inclusive derrotamos la tesis de Jean Char de la dictadura de la democracia, se le acabaron todas las páginas, Rodolfo. No pudieron con la revolución bolivariana. Se nos plantea una perspectiva interesante para el 2018. Van a haber elecciones en el Paraguay, ahí tenemos al compañero Fernando Lugo, van a haber elecciones en Brasil, habrán elecciones en Argentina, habrán elecciones en México, habrán elecciones, por supuesto, en Venezuela en el 2018, de modo que hay la posibilidad de retomar el camino que Hugo Chávez planteó a partir de la declaración socialista de la Revolución Bolivariana en el 2005. Chávez nos dejó una serie de anillos de protección y de seguridad, así como los jefes de Estado tienen sus anillos de seguridad que hacen muy difícil vulnerar a la personalidad de los jefes de Estado u otros líderes. En materia de Estado, Chávez nos dejó, vamos a decir los recuerdo todos porque son unos cuantos, UNASUR, Mercosur con sus peculiaridades, pero allí estamos todavía, la ALBA,
nuestra participación muy activa en la Asociación de Estados del Caribe, Petrocaribe. Entonces dejó una serie de mecanismos y de organizaciones que sirven de protección a nuestro país. Teníamos el sabotaje económico, el sabotaje financiero, el absurdo de la mala reputación de nuestro país, que al contrario de la mayoría de los países de la OEA, está al día en materia de sus pagos internacionales y sin embargo se nos castiga. Y se nos castiga y pagamos lo que sea necesario en cada ocasión que lo hemos hecho, y sin embargo baja la gradación de Venezuela en términos financieros internacionales, porque es toda una conspiración hecha para destruir un país. Ahora, nosotros somos resistentes. Yo le pido a mis compatriotas que piensen lo que significa Venezuela. Venezuela fue el líder de los avances antiimperialistas en el siglo XIX, y los soldados del rey regresaron a la península ibérica después de Ayacucho, con algunas huellas de botas en sus correspondientes traseros. Y ahora, 100 y pico años después, nuevamente Venezuela lidera el proceso de liberación en América Latina y va dejando sus huellas. Entonces, los tiempos de Bolívar fueron la liberación de los países bolivarianos y la enorme influencia del pensamiento bolivariano, mirandino, sucrense, como usted lo quiera nombrar, pero ahora en este proceso son los nombres que yo le dije: ALBA, UNASUR, Mercosur, con las características habituales que pueda tener, Petrocaribe y todos organismos de protección del entorno geográfico cultural de nuestro continente. Que sí, es verdad, estamos cercados, pero no aislados, que es diferente. Porque yo hice una ejemplificación de organizaciones y espacios dentro del continente, pero más allá del continente también. Algunos de los espacios que hemos ocupado se han dado a lo largo de los tiempos. Hay un héroe venezolano que debemos tenerlo siempre presente, que es Juan Pablo Pérez Alfonso. Y antes de eso, hubo alguna exploración delicada del gobierno de Rómulo Gallegos y unos contactos realizados con los países árabes y productores de petróleo de aquel lejano tiempo, que después se concretó en la creación de la OPEP. Y nuestra pertenencia al movimiento y la presidencia que estamos haciendo del movimiento de los no alineados. Tenemos en este momento la coordinación de los esfuerzos, de los intereses, de las aspiraciones de 120 y tantos, creo que son 129 países miembros de los no alineados. Y si somos miembros de una organización de esa dimensión, con una capacidad de vinculación con todo el mundo, eso significa que tenemos más oxígeno que nunca. Entonces sí, estamos cercados. Vamos a hablar de algunos países que participan en el cerco de Venezuela. Algunos podríamos considerarlos Judas, y hay espacio para mencionar unos cuantos, pero por ahora hablemos que estamos cercados por la OTAN. La OTAN es organización del Tratado del Atlántico Norte, pero ellos se han venido al sur, y cuando las Malvinas pretendieron ir todavía, cuando la Guerra de las Malvinas irán más al sur, pero vemos casos que son asombrosos. Yo quisiera saber por cuál razón Colombia, la oligarquía colombiana, quiero decir, no me voy a referir a la Colombia, a la gloriosa Colombia bolivariana. Estoy pensando en la Colombia de un villano como Santander. ¿Qué busca el presidente Santos, que tan santo no es, con la instalación en Colombia de 7 bases militares? ¿A dónde van a ir? ¿Cuál es la potencialidad que tienen ellos en vista que han logrado instalar 7 bases militares de los Estados Unidos
en su territorio. Un estado que usted conoce muy bien, además. Sí, eso es cierto, por eso hablo con énfasis y con amor por el otro lado, Claro. porque hay la Colombia eterna de la cual se despidió Bolívar en su último mensaje a Santa Marta, mientras había unos cuantos judas en los alrededores. ¿Y qué busca el presidente Santos? Además, que ya era bastante instalar a 7 bases militares en Colombia, en territorio colombiano, con Venezuela a la vista, buscando por su parte un acuerdo con la OTAN para ser miembro de alguna manera de la OTAN cuando es un estado caribe y pacífico. Pacífico en el sentido del mar que baña sus costas occidentales, no de otra manera. Entonces todo eso lo tenemos muy en cuenta y forma parte del tejido con el cual se quiere ahogar en nuestro país. Pero yo vuelvo a hablar de que tenemos un espacio bien oxigenado para enfrentar a cualquiera que se atreva a meterse con nuestro país. Y eso incluye al imperio. Venezuela no es un peladero, no es Irak, no es Libia, que tenía todos los recursos del mundo, pero no tenía las facilidades topográficas para poder enfrentar. Y además ahora con una milicia muy numerosa que no estaba en los planes de los estrategas militares colombianos ni gringos, que pensaban que podían venir a Venezuela y darse un paseo por nuestras calles y avenidas. No va a ser tan fácil. Aparte de que tenemos una fuerza que yo diría irrefrenable para la defensa de nuestro país frente a cualquier agresor que pretenda destruirnos. Los incontables, los innumerables ataques que hemos recibido a nivel internacional en estos años de revolución, pareciera que es que Venezuela cometió un error, pareciera que es que hay algo que no nos perdonan. ¿Qué no le perdonan a Venezuela? Yo lo llamaría acierto. Claro, visto desde otro lado, es un error que Venezuela se separe de los Estados Unidos. Ya quisieran ellos que mantuviésemos nosotros adheridos a la ubre del imperio. Ubre discutible porque los que chupan a nuestros países son ellos y no nosotros a ellos, pero de todas maneras así como lo ven. Yo les voy a contar una historia que les da, como yo vengo de la Cuarta República, por ser un profesional de carrera, alguna vez fui parte de las comisiones presidenciales bilaterales que se ocupaban de todos los temas con Colombia. Y yo le voy a mencionar solamente los títulos de los temas para que trate de buscar cuál es la parte venezolana de la que podría beneficiarse Colombia. Entonces los temas en esa comisión presidencial, y se me van a olvidar algunos seguramente, son abigeato, narcotráfico, refugiados, migración, robo de vehículos incluye aviones, daños ecológicos y un montón más que se me están olvidando en este momento, pero que ejemplifican la naturaleza de los temas que teníamos que abordar con criminalidad que teníamos que abordar con los colombianos. Y allí el inventario era totalmente desbalanceado en contra de Venezuela. No había temas de causalidad, que no de casualidad, venezolana, que fuese sustantivo en el tema de las relaciones entre ambos países, mientras que el resto de los temas eran todos de origen colombiano.
O sea, de Colombia nos venía lo peor de su sociedad. Afortunadamente también llegó una oleada en millones de buenos y hábiles trabajadores que se han incorporado y han sido bienvenidos dentro de nuestra estructura y espacio social. Venezuela está bajo amenaza de ser intervenida desde el punto de vista económico, desde el punto de vista diplomático, político y desde el punto de vista militar. ¿Esa intervención vendría de parte de quién? ¿De dónde? Una explicación para no hacerlo abstracto, sino concreto. Es decir, la Asamblea Nacional tiene entre sus funciones la revisión de los convenios internacionales. Los convenios internacionales son muy importantes porque son de dos vías. Uno, es los factores con los que negocia la República para obtener en el extranjero las cosas que importamos. Venezuela, por las razones que no viene al cabo analizar en este momento, es un país importador, netamente importador. ¿Qué es lo que pasa cuando el Banco del Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, prácticamente presiona a los bancos de intermediación para que no negocien con Venezuela, cuando todo el mundo sabe que las principales negociaciones del país son en dólares? Y el otro asunto que se hace desde la Asamblea Nacional por la bancada de la derecha en la Asamblea Nacional, es decir, a los bancos que nos están dando créditos para resolver, o por lo menos para paliar la situación económica, que eso no va a tener validez porque eso no pasó por la Asamblea. Efectivamente, no pasa por la Asamblea porque la Asamblea está en desacato. Claro. Entonces, tenemos hechos concretos que señalar. Es decir, el gobierno del presidente Maduro hace una negociación con la Corporación Andina de Fomento, un préstamo muy bueno porque es un préstamo que llaman blando, largo tiempo y muy bajas tasas. Entonces, en ese sentido, ellos dicen no. En segundo lugar, hablan con el Banco Nacional de China para que no dé créditos y que no invierta en el país. Y hablan con todos los entes para que no den crédito al país. Y si por eso fuese poco, también atacan con mucha fuerza las posibilidades que tenga, por ejemplo, Petróleos de Venezuela de refinanciar la deuda. Eso nos pasó el año pasado, que podíamos haber refinanciado por 7.500, terminamos refinanciando por 2.500 porque el señor Ricardo Hausmann y toda un club de gente que nacieron en Venezuela pero que ahora no parecieran venezolanos, se dedicaron a atacar la negociación. Es decir, Venezuela está, y estoy dando hechos concretos de lo que significa un cerco financiero sobre la República Bolivariana de Venezuela. Es por eso que se configura un cuadro en el que es muy fácil imaginar, o imaginar no, porque aquí no se trata de imaginación, sino de prever Claro. que en esa escalada podemos llegar a una intervención militar. Ahora, geopolíticamente hablando, un tema que Roy Daza conoce muy bien, estaríamos hablando de una coalición de países liderados por Estados Unidos solo, porque también hay bastantes estados a nivel internacional que apoyan la revolución bolivariana, que apoyan al presidente Nicolás Maduro y que apoyan que, por supuesto, el diálogo prevalezca ante una situación de conflicto entre oposición y gobierno. La primera medida geopolítica de nuestra revolución bolivariana, desde que la inicia el comandante Hugo Chávez y la continúa el comandante Nicolás Maduro, pasa por lo siguiente: nosotros nos apoyamos en nuestras propias fuerzas. Que podamos recibir solidaridad, ayuda, cooperación de otros pueblos y de otros países del mundo, bienvenida sea. Pero nosotros no basamos la defensa irrestricta de la soberanía nacional, la defensa irrestricta de nuestra independencia nacional en ayudas de otros. Nosotros vamos a defender y estamos defendiendo a nuestro país con nuestros propios esfuerzos y con nuestras propias capacidades. Pero ¿qué dentro del marco geopolítico, qué sí importa analizar? Que Venezuela es un factor geopolítico muy importante en el mundo. Es tan importante Venezuela que
precisamente la acción política y diplomática del presidente Maduro da como resultado que se logren equilibrar los precios después de una caída brusca. Así es. Cualquier persona que tenga sensatez entiende que Venezuela tenía en los últimos 4 años de un ingreso más o menos de 82.000 millones de dólares, cayó a 25.000 millones de dólares. Es decir, un precio del barril de petróleo en el 2014 de 84 promedio, en el 2015 de 44 y en el 2016 de 32 promedio. Es decir, eso es una caída brutal. Es decir, incluso ustedes saben que yo trabajo en el área internacional. Mucha gente nos pregunta cómo han aguantado, ¿no? Es decir, una caída tan espectacular, prácticamente nuestro principal ingreso, el ingreso del eje de nuestros ingresos en divisas internacionales. Eso tiene una gran significación. Eso tiene una gran significación porque eso implica que Venezuela no solo es una parte integrante de un mercado muy importante, que es el mercado petrolero, sino también que recibe una solidaridad potente de parte de muchos países. De muchos países árabes, países africanos, países latinoamericanos y países del Asia y de Europa también. Esto es una constituyente para la paz, es una constituyente para la soberanía y definitivamente para la independencia de Venezuela. Detrás ya vimos a los poderes imperiales amenazando a nuestra patria. Bueno, eso se ha convertido en un combustible muy importante de ese motor constituyente, porque el pueblo de Venezuela cuando se ve amenazado responde con firmeza. El pueblo de Venezuela es un pueblo valiente, no en vano son las frases de que somos un pueblo indestructible, invencible, nunca nos hemos rendido, nunca nos hemos entregado. Y bueno, el proceso constituyente resume el afán de esperanza que tenemos los venezolanos para resolver nuestros problemas entre nosotros mismos, sin ningún tipo de interferencia ajena o foránea. El afán que tenemos los venezolanos, la esperanza que tenemos en que por esta vía podamos establecer orden, pueda definirse y establecerse justicia para detener los hechos de violencia. A nivel internacional, ellos han ido fracaso tras fracaso contra la revolución bolivariana. La era Bush fue derrotada en Venezuela, dieron un golpe de Estado en el año 2002 y ese golpe de Estado fue derrotado por la Unión Cívico-Militar. La era Obama fue derrotada, el pueblo entero se levantó, nuestro hemisferio se levantó contra el decreto que considera a Venezuela una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y a su política exterior. Bueno, y se están equivocando también porque no ven al pueblo mayoritario, no ven al pueblo de Venezuela que quiere paz, solamente tienen enfocadas sus energías en apostar, en promover y en apoyar la violencia en Venezuela. Una guerra multiforme contra el país, diseñada desde los Estados Unidos, con el espíritu, propósito y razón de generar las condiciones subjetivas para un estallido social, endilgándole la privación de bienes y servicios que requiere el ciudadano para la satisfacción de sus necesidades humanas materiales a mala gestión del gobierno, acompañado y potenciado a través de los grandes medios hegemónicos globalizados en el planeta, con la satanización y la criminalización de la revolución, de manera tal de presentarla ante el mundo como un gobierno forajido y con ello la solución, la necesidad perentoria de derrocarlo. Para los Estados Unidos y los países que se autodenominan del primer mundo y que se creen con la potestad facultativa de imponerse al resto de las naciones bajo teorías como el New Deal o la teoría del destino manifiesto, que entiendan que en esta parte del planeta vivimos seres humanos, que somos pueblos libres y tenemos derecho a vivir en dignidad, a escoger nuestro futuro, nuestro gobierno, nuestra forma de gobierno y cómo utilizar nuestra riqueza nacional en pro del desarrollo y la promoción de los seres humanos. Es decir, respeto y tratamiento de iguales. Otro mundo es posible, un mundo más justo y más humano, donde todos podamos vivir en dignidad. Y con respecto a la derecha venezolana, que entiendan que no es la guerra, que no es
la guerra fratricida, es decir, matarse hermanos, hermanos contra hermanos, estarse matando, la forma de lograr los fines en la política. La política hay que elevarla, la política hay que llevarla a niveles de racionalidad y que sea el pueblo a través de su participación soberana, tal cual lo establece el artículo 5 de la Constitución, el cual reza taxativamente que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y la ejerce de manera directa a través de los medios establecidos en la Constitución y de manera indirecta a través del voto, es decir, le delega a ciudadanos a través del voto funciones para que cumplan dentro de la esfera de sus atribuciones, competencia para la materialización de los supremos fines de la República. Y como en democracia, el pueblo se expresa, decide la mayoría y la minoría, con talante democrático, con tolerancia, acepte. Y bueno, esas son las reglas del juego. Un llamado a la mesura, a la ponderación, a la sintérisis, un llamado a la racionalidad y también un llamado a la independencia, que se deslastren de ese vínculo que tienen con grupos reaccionarios internacionales o con grupos neocolonizadores y entiendan que la patria requiere una nueva oposición. Así lo vislumbramos. El presidente Maduro ha dado demostraciones sobradas de querer ese escenario para el país. El pueblo venezolano, con la aleccionadora participación no solo del 20 de mayo, sino del 10 de diciembre del año pasado, del 15 de octubre del año pasado y del 30 de julio con la constituyente del año pasado, ha demostrado que quiere y desea vivir en paz. Bueno, escuchen al pueblo, pongan el oído en la tierra para que escuchen al pueblo y entiendan qué es lo que quiere el pueblo. Y si son demócratas convencidos, en una demostración de talante democrático, adecúen su conducta a los nuevos tiempos. El exterior, y me refiero específicamente a los sectores extremistas que gobiernan en los Estados Unidos, a los intereses incluso europeos que se han coaligado, los integrantes de esta alianza de gobernantes lacayos que han estado procurando desde América Latina subordinarse a los intereses estadounidenses y propiciar una intervención en Venezuela. A ellos les pasa como al robot de Perdidos en el Espacio. ¿Tú te acuerdas de esa serie, verdad? Me han contado. ¿Qué edad tienes tú? Pocos. Pocos, ¿verdad? Yo sí la recuerdo, se me cayó la cédula. Pero había un robot que cuando escuchaba un razonamiento que no le parecía lógico, él decía, no es computable, no es computable. Bueno, para Trump, o mejor dicho, Trump no, porque ese señor tiene otras cosas que le quitan el sueño. Sino los equipos que le hacen la política para América Latina y particularmente para Venezuela, esos equipos ultraconservadores que, según dice nuestro presidente Maduro, dirige Marco Rubio. Para ellos no es computable. ¿Por qué? Porque ellos tienen en su mente una Venezuela en guerra, una Venezuela distinta a la que realmente es. Se han creído sus propias mentiras, hermano. Ellos no pueden concebir que este pueblo esté de pie hoy. Ellos creían que con las carencias en materia de alimentos, medicinas, de servicios básicos, de papel toalé. ¿Tuviste a Trump lanzándole papel toalé a los refugiados puertorriqueños? Bueno, ellos creen que la dignidad del pueblo venezolano se cambia por un rollo de papel toalé. Y resulta que aquí el pueblo venezolano es un pueblo sumamente digno. Somos el único pueblo, y quizá de ahí nuestro carácter, nuestra característica. Somos el único pueblo del planeta que es arrullado cuando somos niños con las notas del himno nacional. Eso no lo comprenden, porque quizás están movidos por otros valores, por un valor más mercantil. Nosotros somos un pueblo en el que si tenemos que echarle agua a la sopa porque vino visita, le echamos agua a la sopa, y donde comen 4 comen 5, y en medio de las carencias nos arrimamos y caemos todos en una misma cama, y nosotros hacemos a la gente pasar para el cuarto y hacemos a la gente pasar para la cocina, y los niños son de todo. En nuestros barrios, hermano, los niños son de la comunidad. No ha llegado la mamá y el chamo espera a su mamá en la casa del vecino, en la casa del de enfrente, la tía vive cerca. Tenemos unas relaciones distintas a las que tienen, por ejemplo, en los Estados Unidos y que existen también en cierta clase media norteamericanizada en algunos de nuestros países, que resulta que no te conoces ni con el vecino de enfrente. Pasas 10, 20 años viviendo en un mismo edificio y no sabes cómo se llama el tipo que de vez en cuando te consigues y saludas. No tienes ningún tipo de relación. Esa relación individualista, individualizada, no es la que caracteriza al pueblo venezolano.
¿Cómo era visto Venezuela por la comunidad internacional en el año 99 con la llegada del comandante Chávez y cómo es visto hoy en día? Mira, yo creo que en los poderes fácticos, sobre todo los amos del mundo, siempre tuvieron la esperanza de bueno, que Hugo Chávez era posible de controlar, de quebrarle su prédica, y no pudieron. Y les ha salido todo muy mal porque el heredero, el hijo político a quien Chávez nos pidió desde su corazón que apoyáramos a Nicolás Maduro, pues ha resultado ser que otro acierto de Hugo Chávez. Creo que no se equivocó. El compañero Nicolás Maduro ha dado muy buenos resultados, sobre todo coraje, carácter, toma de decisiones y sobre todo compromiso con el pueblo, de no traicionar el legado que es el proyecto político de Hugo Chávez, que está en el proyecto constitucional, está en el plan de la patria y está en lo que podemos construir de acuerdo a la experiencia ganada en estos años, porque de eso se trata, ¿no? Creo que hemos aprendido de nuestros errores y de nuestros aciertos y estamos en condiciones pues de plantear un proyecto de país que en los próximos 100 años le garantice pues la prosperidad, la felicidad y los derechos a nuestro pueblo, sobre todo en un mundo como hoy, donde los poderes fácticos, los amos del mundo, lo que hacen es quitarle derechos y empujar al hambre y a la miseria a millones de seres humanos en el mundo entero, incluyendo los Estados Unidos, donde la mediática encubre la pobreza que digamos, los parámetros que yo conozco pasan de 40 millones de pobres en los Estados Unidos. Y bueno, y más allá de otras penurias que pasa el pueblo norteamericano. La política internacional de Estados Unidos hacia esta parte del hemisferio. Mira, yo creo que estamos en una lucha por la hegemonía política de parte de Estados Unidos contra el resto del mundo. Nosotros de alguna forma somos una pequeña pieza en ese tablero mundial, como ellos lo denominan, ¿no? Por ejemplo, yo te citaba el caso de lo sensible que es el tema palestino y lo que le ha costado a la comunidad internacional llegar allí. Están así que, bueno, las propias Naciones Unidas han condenado la decisión de Trump porque eso ha sido un laborioso trabajo. E igualmente hay un tema muy sensible que es el programa iraní en materia de energía nuclear, pues eso ha sido monitoreado por la Agencia de Energía, ha sido trabajado con la comunidad internacional y con el propio Estados Unidos. Entonces, de la noche a la mañana, Trump le da una patada al tablero. La relación con Cuba, que es muy importante y tiene un impacto en las relaciones internacionales, se trabajó duramente, el Papa estuvo involucrado allí, se lograron unos acuerdos importantes y bueno, el señor le ha dado una patada. Yo tengo la sensación de coincidir con el Papa, que está preocupado porque una amenaza de guerra nos puede llevar a este señor, porque bueno, el caso de la península coreana, yo recuerdo de que ya había intercambio de parientes, de industria, de trabajadores, estaban trabajando en la reunificación de la península coreana hasta que hubo el incidente del hundimiento de un barco surcoreano, que fue la CIA quien lo hundió para implosionar la unificación coreana. Y es tan así que el liderazgo norcoreano es tan valiente que cuando han hecho una prueba nuclear o van a hacer un misil, lo dicen, nosotros lo hicimos. Si ellos hubiesen hundido ese barco, ten la seguridad que lo hubiesen dicho al mundo. Entonces, se ve que hay una malintencionada política norteamericana y Trump ha llevado las tensiones a un punto en que, bueno, estamos al borde de un desastre nuclear. Por eso el Papa alerta, ¿no? Entonces, este señor es muy peligroso y como nunca los términos de la guerra y la paz vuelven a estar en la mesa de discusiones de los foros internacionales, en las propias Naciones Unidas, y es preocupación del liderazgo del mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros ahí somos una pieza en un tablero por una posición geoestratégica, por los recursos, digamos, que nosotros tenemos, el caso del petróleo, del gas, del coltán, de oro, de diamante, de aluminio, de hierro, en fin, un conjunto de materiales estratégicos que son muy importantes en este juego, ¿no? Y por eso, bueno, pareciera ser que la paz para los venezolanos está lejana, porque, bueno, nos han declarado la guerra, los poderosos, los amos del mundo. Y la única manera de nosotros tener paz es la subordinación y aceptar ser una colonia de estos intereses, cosa que no está planteado ni para la Revolución Bolivariana ni para el pueblo de Venezuela, bueno, hijo de libertadores
y que hemos tenido en el pasado suficiente experiencia pues, de lo que nos ha costado la independencia y la libertad, y a la costa que sea tenemos nosotros que mantener ese preciado legado, y es el único tesoro que nos dejaron los padres libertadores. Así es. Desde la llegada de Chávez y la revolución al poder, el discurso de Estados Unidos se ha venido endureciendo. Se acabó esa luna de miel que existió con Rafael Caldera, con Carlos Andrés Pérez, sino que el discurso ha sido duro del 99 para acá. Y mucho se dijo que podía haber alguna agresión del gobierno norteamericano. El decreto de Obama yo creo que fue como la punta del iceberg, pero ahí hay afrentas directas, hay sanciones que ha impuesto el gobierno norteamericano a funcionarios venezolanos, al gobierno de Venezuela. ¿Está desesperado Estados Unidos con la política venezolana? Yo creo que han fracasado. Ellos contaban con una especie de cipayos o una quinta columna, que es un grupo de venezolanos que hoy tiene la vocería de la oposición y que trabajan pues por solapar la defensa nacional. Para nadie es un secreto, hemos tenido unas acciones subversivas, desconocimiento de las reglas democráticas, en fin, y una inversión cuantiosa en euros y en dólares que se ha dilapidado en ese liderazgo corrupto opositor que lo que ha hecho es enriquecerse con estas acciones antivenezolanas. Yo creo que es el desespero y han pasado a una guerra no convencional. Hay gente que espera la invasión de tropas en nuestras playas, pero bueno, es que estamos bloqueados. Es impresionante cómo el Departamento del Tesoro persigue a la banca, a todo lo que es el sistema de inversión de préstamo, de tal forma que, bueno, que el país no puede ni siquiera comprar comida, medicina, porque no hay cómo pagar, porque los bancos de referencia son cerradas nuestras cuentas de una manera arbitraria e ilegal. E igualmente tienen otros mecanismos, el propio Canal de Panamá, para retrasar el pase de buques que vienen a puertos venezolanos, en fin. Y las sanciones a funcionarios las hacen a funcionarios que ellos saben que tienen firma, que pueden firmar convenios, que pueden firmar acuerdos, en fin, para boicotear la vida de la República. Eso de una manera descarada y algunas hasta estúpidas y que provocan risa, como el caso de la Unión Europea. Por ejemplo, sancionan a Diosdado Cabello porque tiene un programa de opinión, porque opina, porque dice, porque habla. Esto es ridículo. Sancionan a Tiburcio Lucena porque ha sido organizadora de elecciones transparentes, elecciones democráticas, elecciones que han sido más bien un ejemplo para el mundo. Hay un gobierno no, hay una estructura desde los Estados Unidos empecinada en controlar a Latinoamérica como región. Lamentablemente lo han podido hacer con el Caín de América, y uno le duele decir esto, que es el gobierno colombiano. Lo empezaron a hacer con las 7 bases estadounidenses, 7 bases norteamericanas en territorio colombiano. No pudieron con Ecuador, no pudieron con Brasil, no pudieron con Argentina. Están intentando nuevamente captar alguno de estos países, sobre todo Brasil y Argentina, con los actuales gobiernos de derecha. Lo intentaron en su momento con el ALCA, que magistralmente el presidente Chávez, el presidente Kirchner de Argentina generaron un movimiento donde Latinoamérica se paró firme y le responde al presidente de los Estados Unidos en ese momento, George W. Bush. Aquí no nos van a venir a patotear. Se destruye el concepto del ALCA, pero Estados Unidos nunca ha dejado de intentar conquistar Latinoamérica. Lo perdieron hace 20 años, ese patio trasero que ellos consideraban iba a estar allí para siempre. Y hay otro elemento. Latinoamérica tiene todos los recursos minerales, naturales, que necesita el resto del mundo para poder vivir como planeta. Y bajo el pensamiento corporativista de sectores como el militar y el económico en Estados Unidos, y ya aquí no hablando específicamente del gobierno norteamericano, la maquinaria económica militar estadounidense sabe que necesita apropiarse de esos recursos para poder vendérselos al resto del mundo. El Golfo de México tiene petróleo, en efecto, y son dueños los Estados Unidos de este petróleo. Pero el petróleo del Golfo de México no va a durar más de 20 años al nivel de consumo actual. Todo lo que han hecho, la destrucción del Medio Oriente,
lo han hecho para apropiarse del petróleo. Pero un carguero petrolero, un buque de petróleo, tarda muchísimos días poder llegar del Medio Oriente, además con todos los conflictos que actualmente se siguen generando en el Medio Oriente, a Estados Unidos. Venezuela lo tienen a una semana y además tienen la reserva más grande de petróleo del mundo. Pero no solo petróleo. Es decir, nosotros parece que a Venezuela se le hubiera generado una especie de maldición. Es decir, todos los recursos del mundo, pero señalado por la gran potencia de Estados Unidos, de que si decidimos usarlo para el beneficio del pueblo venezolano, vamos a ser atacados. Venezuela tiene coltán, tiene gas, tiene oro, tiene platino, tiene bauxita, Diamante. tiene agua, tiene diamantes. Es decir, es una cosa increíble. El único momento en que Venezuela decidió, bueno, estos recursos vamos a usarlos para redistribuir las riquezas en el pueblo. Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el ataque constante de los Estados Unidos. Lo triste es los peones, por tratar de no usar un término muy fuerte, que han decidido ubicar en Venezuela. Esa dirigencia de oposición que no la ha tenido nunca y hoy tampoco la tiene, capacidad de generar una autodeterminación sobre sus propias ideas, sobre sus propios comportamientos. Mira, nosotros somos de derecha, somos opositores y nuestro plan es este. No, porque entonces suena el teléfono desde los Estados Unidos y su plan va a ser este. Claro. Es muy triste que tengamos una oposición de ese tipo. Creo que de ahí viene todo ese proceso que lamentablemente vivimos hoy. Toda historia tiene su desenlace, vimos el desenlace de esta historia. Nosotros nos vemos en una próxima entrega. Agradecidos.